Vale. Entonces, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a continuar con el contenido. Vamos a dar inicio prácticamente a una nueva unidad. Y la última unidad, ¿verdad? De la asignatura. Recordarle, ¿verdad? Que vamos a tener la evaluación parcial la segunda sesión de la próxima semana. Es decir, el día jueves, ¿verdad? De la próxima semana. Así que nos faltan ahí un par de clases, ¿verdad? Para ver esta unidad. La verdad es que es bastante corta. No es tan extensa. Y la mayoría de ejercicios son bastante factibles. Agarrar una formulita, ¿verdad? Sustituir, pero también tenemos que tener ciertos conceptos, ¿verdad? Anclados de las primeras unidades. Así que va a ser muy importante, ¿verdad? Que prestemos atención a los detalles. Vamos a ver fórmulas que quizás vimos en la unidad número 2, en la unidad número 3, para poder tener una mejor experiencia, ¿verdad? En cuanto a la comprensión de estos temas. Sí, Kevin, jueves, segunda sesión. Así que, si se acuerdan, ¿verdad? La clase pasada estuve viendo la ley de Ampère y con eso finaliza la unidad número 5. Así que en estos momentos voy a proceder a compartirles la pantalla para iniciar con esta nueva unidad. Unidad número 6, podemos anotar el nombre, por favor. Inducción electromagnética, y circuitos de corriente alterna. De eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. Vamos a ver de qué trata un poquito esta unidad. Vamos a ver las famosas bobinas, ¿verdad? Los inductores, por eso dice inducción electromagnética, que tienen múltiples aplicaciones. Sirven para hacer filtros, son la base para los transformadores, sirven para hacer motores embobinados. Existen muchas aplicaciones de este tipo, ¿ok? Así que vamos a comprender, ¿verdad? Sus conceptos básicos, ideas, razonamientos, y de eso se va a tratar esta primera sesión, ¿verdad? De la unidad número 6, inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna. CA, ¿verdad? Significa corriente alterna, y CD, que es lo que hemos visto anteriormente, es corriente directa. Muy bien. Teniendo esto en mente, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver experimentos de inducción, ¿ok? Si se acuerdan, la unidad pasada estuvimos viendo imanes, ¿verdad? Campos magnéticos. Vimos el solenoide, que era una bobinita, ¿verdad? Era como un resorte, como lo que pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Se pusieron a hacer diferentes experimentos con imanes, con bobinas. Vean que en la imagen de la izquierda, donde dice literal A, lo que está ahí es un medidor, ¿ok? No es una fuente, es un tester, ¿verdad? Estamos midiendo una magnitud eléctrica. Entonces, en la imagen de la izquierda, la persona en su mano tiene un imán y la bobina que está abajo está estática. Entonces, vean qué importante es el movimiento. El imán está estático, la bobina está estática, y vean qué pasa con el medidor. Incluso en la misma imagen me dice, el medidor no detecta corriente. Nada se está moviendo, ¿verdad? Entonces no hay corriente para nada. El campo está estático, la bobina está estática, el imán está estático y no hay corriente. Entonces esa misma persona comenzó a hacer experimentos. En la segunda imagen, donde dice literal B, aparece de que el imán lo comienza a mover. La bobina está estática, pero el imán lo comienza a mover hacia arriba y hacia abajo. Lo aleja y lo acerca a la bobina. Entonces, cuando la persona comenzó a hacer ese movimiento, vean que eso no está conectado a nada. No hay ninguna fuente, no hay ninguna batería, no hay nada, ¿verdad? El aparatito chiquitito que está ahí no es
una fuente, ¿verdad? Es un medidor. Entonces, la gran conmoción que se llevaron los científicos en esa época fue por qué razón hay corriente, porque vean que dice, el mismo dibujo dice, el medidor detecta una corriente inducida. Para ese entonces ellos no sabían que era inducida, ellos solo sabían que era una corriente. Y ahí fue donde se creó una controversia, ¿verdad? De si no hay una fuente de voltaje, ¿por qué razón estamos teniendo una corriente? Si no hay un circuito, no hay una fuente, no hay una batería, no hay un generador, no hay nada que me esté dando energía. Y entonces, ¿de dónde viene? Se dieron cuenta, ¿verdad? Que cuando el imán se movía, el campo magnético cambiaba, porque el campo magnético se está moviendo, ¿verdad? Si yo muevo el imán, el campo magnético también se va a mover, ¿verdad? Porque ¿quién genera el campo magnético? El imán. O sea, al mover el imán, muevo o cambio el campo magnético y eso generaba que a la bobina se le inducía una corriente. Entonces ahí comenzó cierto aspecto importante, ¿verdad? Porque dijeron, mira, qué dato tan interesante, que al cambiar el campo magnético se induce una corriente. Es como que si yo fuera el imán, vengo yo y le regalo una corriente a la bobina que tengo enfrente, solo por el hecho de yo estar cambiando el campo magnético. ¿Ok? Ahora bien, literal C, el tercer dibujo. Ahora quisieran probar, ¿verdad? Si solo funcionaba con los imanes o si podía funcionar con otro dispositivo. Ahora sí, hasta esta tercera imagen ya aparece la batería, a lo que le voy a poner la letra B, ¿verdad? Esa es una batería. Ahora sí aparece una batería. Entonces, si a la bobina le circula una corriente por la batería, entonces ahora esto está generando campo magnético. Antes era el imán, ¿verdad? Antes era el imán el que tiraba aquí el campo magnético. Ahora no es el imán, ahora es una bobina conectada a una batería. Bueno, tal vez la B la pueden confundir con campo. Vamos a ponerle... Vamos a escribir batería, literalmente. Esto va a ser la batería y esta también. Entonces, ¿verdad? Lo que sucede es eso. Se dieron cuenta que no era solo con el imán, sino que también si, digamos, el imán tiene un campo magnético natural, ¿verdad? Él solito tiene su propio campo magnético por naturaleza. Ya en la imagen de literal C, el campo magnético ya no es natural, ¿verdad? Ya no es que, lo tiene porque sí, sino que ya la batería hace que circule una corriente, la corriente y la regla de la mano derecha en el conductor genera que tengamos un campo magnético. Ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es artificial si lo queremos ver de alguna manera, o eléctrico si lo queremos hablar un poquito más técnico. Entonces se dieron cuenta de eso, que al yo alejar y acercar el campo magnético que he creado con esa bobina, también se genera una corriente. Entonces decían, los cuerpos no se están tocando, entonces no puede ser por contacto, ¿verdad? No puede ser por ningún otro método porque pues, están alejados. Entonces, si se acuerdan, uno de los métodos de carga que nosotros vimos al inicio del siglo fue el método por inducción, cuando sin siquiera tocarse, ¿verdad? Son capaces de inducirse carga en el otro cuerpo. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Se está induciendo carga en la bobina que está estática y la carga como se está moviendo, entonces eso se le conoce como corriente. Y esa corriente, como viene de una carga inducida, pues se llama corriente inducida. Luego hicieron otro cambio todavía. Dejaron las dos bobinas estáticas y ahora lo que estaba moviendo a la persona era el interruptor. Es decir, estaba encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Entonces, ese mismo movimiento de que estaba encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando el sistema hace que en la bobina que está conectada a la batería hay campo, no hay campo, hay campo, no hay campo, hay campo, no hay campo, hay campo, no hay campo. Eso está haciendo, ¿verdad?
Si yo lo cierro, hay campo. Si lo abro, no hay campo. Es como cuando jugábamos de pequeños, ¿verdad? O en algún momento lo hemos hecho con el interruptor de la casa, ¿verdad? Estamos encendiéndolo, apagando, encendiéndolo, apagando, encendiéndolo, apagando. Entonces es lo mismo, solo que en este sentido estamos hablando de campo magnético, ¿verdad? Estamos encendiendo el campo magnético, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos. Entonces llegaron a la conclusión que hay dos formas de manera global para poder generar una corriente inducida. Que el campo esté variando debido al movimiento del cuerpo o que el campo esté variando debido a un interruptor. Así que lo que tenemos que entender es que la corriente inducida se le está como creando al inductor, ¿verdad? Debido a un movimiento de carga. Se tiene que estar moviendo, ¿ok? Eso es muy importante. Tiene que haber un movimiento, ya sea del cuerpo físico o del interruptor. Estar jugando, como les digo, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahí estamos induciendo corriente. Por método de inducción, le estamos regalando carga, si lo quieren ver así, y al darle carga, ¿verdad? Entonces estamos generando una corriente inducida. Ahorita no hemos visto fórmula, ¿verdad? Sino que solamente el experimento, para que entiendan qué es eso de inducción, ¿verdad? Es una corriente que un cuerpo que tiene magnetismo le regala o le da a otro debido a fenómenos electromagnéticos. Por eso se llama inducción electromagnética, ¿ok? Esa es la idea. La electricidad, que es la corriente, se mezcla con el magnetismo, que es el campo magnético. Por eso se llama electromagnética. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar de esos experimentos? Esto que está acá. El elemento común en los experimentos es que el flujo magnético es variable. Mira, pero ¿y qué es el flujo? El flujo no lo hemos visto. Sí lo hemos visto, pero lo hemos visto como flujo eléctrico. No lo habíamos visto como flujo magnético. Entonces vamos a traer ese concepto a nuestro nuevo tema. La imagen les va a parecer muy similar o muy parecida o que en algún momento la han visto y es porque es exactamente igual a la del flujo eléctrico. ¿Cuál es la única gran diferencia? Es que en lugar de ser campo eléctrico, por evidentes razones, ¿verdad? Ahora va a ser campo magnético. Es la única diferencia. La parte eléctrica ahora pasa a ser magnética. Así de sencillo. Entonces aquí no me voy a detener mucho, ¿verdad? Es una deducción que ya hicimos clases anteriores. Si se acuerdan, el phi ya significaba flujo. Yo les decía, le vamos a poner sub E indicando flujo eléctrico. Pero ahora aquí, ¿verdad? No podemos decir flujo eléctrico, sino que como es flujo magnético, vamos a poner la letra B mayúscula. Phi sub B significa flujo magnético. Si se acuerdan, este tema era el que yo les decía. Imagínense una manguera y yo quiero saber cuánta agua atraviesa a la manguera por unidad de metro cuadrado, es decir, por su área de sección transversal. Y era como la idea que yo les daba, ¿verdad? Cuando vimos flujo eléctrico. Como repito, ¿verdad? Les mencionaba, tengo un área, el área de la boquilla, ¿verdad? De la manguera. Este es el área que a mí me interesaba, el área de acá, ¿verdad? Y si esa fuese una manguera, yo quería saber cuánta agua, ¿verdad?, salía a través de la manguera. La cantidad de agua por unidad de área. Entonces ahora aquí es similar. En lugar de agua, ¿qué va a ser? Campo magnético. Y el área, ¿verdad?, puede ser de un círculo, de un cuadrado, de un triángulo, puede tener cualquier área, ¿verdad? En ese caso, pues tiene un área que no es uniforme, una área irregular como la pueden ver en la imagen, no es ni un círculo, ni una elipse, ni nada, ¿verdad? Es un tanto irregular. Así que simple y sencillamente podemos decir por unidad de área. Y como habíamos visto, ¿verdad? En esa oportunidad, el flujo lo vamos a interpretar de esta forma.
como el campo magnético producto punto área, o lo podemos decir como campo magnético por área por el coseno de phi. Pero me tengo que acordar que qué es este phi, ¿verdad? Phi va a ser el ángulo entre el campo magnético y el vector área. Me van a decir, mira, pero es que el área, ¿cómo vamos a sacar el vector área si el área no es un vector? Hace varias clases, ¿verdad? Yo les había dicho que en estos temas nosotros creamos un vector área. Y la condición del vector área, ¿verdad? Es que tiene que ser perpendicular al cuerpo. Es decir, ¿verdad? Que si yo tengo un cuerpo cuadrado, si estoy analizando un cuerpo cuadrado o un cuerpo rectangular, el vector área, ¿verdad? Lo voy a dibujar perpendicular a ese cuadrado o a ese rectángulo o a lo que sea que yo tenga que analizar. Está en 3 dimensiones, ¿verdad? Por eso se ve un poco extraño, pero así es, ¿verdad? Tiene que haber 90 grados. Eso es importante. El vector área, ¿verdad? Siempre va a ir perpendicular al área que yo esté analizando, al cuadrado, al círculo, al triángulo, cualquier forma irregular que nosotros les demos, ¿verdad? Así que phi va a ser el ángulo entre el campo y el vector área. Aquí pueden ver, ¿verdad? Vean, aquí está el campo magnético. Vamos a dar otro color. Aquí tenemos el campo magnético y aquí tenemos el vector área. Phi, ¿qué es? Es justamente el ángulo entre esos dos vectores, ¿verdad? Entre el vector negro que va para arriba, que es el área, el vector en diagonal, que es el campo magnético, ese ángulo es phi. Así que no se les puede olvidar, ¿verdad? ¿Qué es ese phi? Es el ángulo entre esos dos vectores. Ahora bien, su deducción proviene de una integral, ¿verdad? Así que puede, dependiendo del ejercicio, puede que en algún momento nos toque que llegar a plantear la integral. Pero básicamente en la mayoría de los casos es así, ¿verdad? Campo magnético producto punto área o campo por área por el coseno de phi. Es exactamente, como repito, ¿verdad? La misma expresión del flujo eléctrico, solo que ahora es con campo magnético. Esa formulita ya la tenían anotada, ¿verdad? Y solo hay que cambiarle la E por la B. Ahora bien, este es el flujo magnético. Entonces, este flujo está cambiando y ese cambio de flujo es lo que genera la corriente inducida. ¿Ok? No había mencionado la palabra flujo aquí porque no lo habíamos visto, ¿verdad? No lo habíamos entendido. Pero ahora que ya recordamos un poco de qué es el flujo, imaginémonos eso, ¿verdad? Que el flujo del campo eléctrico varía, eso es lo que genera la corriente inducida. Es el cambio, ¿verdad? En el flujo. Esa es la idea, es el cambio o la variación del flujo. Por acá les voy a dejar un pequeño enlace de YouTube que el ingeniero Rafael Ramírez, ¿verdad? El otro docente de la asignatura, hizo un pequeño ejemplito para que ustedes puedan calcular flujo. Se van a dar cuenta que estos ejemplos son bien sencillos, por eso lo vamos a dejar con el videíto, ya que a la larga solo es recordarnos de este concepto de campo por área por el coseno de phi, y luego pues tenemos que sustituir, ¿verdad? El valor del campo por el valor del área, y luego solo el análisis está en encontrar cuánto vale el ángulo entre los vectores. Si nos dan el ángulo entre los vectores, solo lo sustituimos y si no, hay que encontrarlo, ¿verdad? Así que van a poder ver una aplicación como para recordar, ¿verdad? Que repito que esto ya lo vimos, solo que en campo eléctrico, así que para recordar un poquito cómo ocupar la fórmula o para qué sirve, les hemos colocado por acá este video, ¿verdad? Que hizo el ingeniero Rafael sobre flujo en campo magnético para que recuerden el concepto, ¿verdad? Para que no se sientan perdidos a la hora de hacer algún ejercicio de la guía o algo por el estilo. La discusión número 6 ya está habilitada en el aula digital. Ya se la subí, ya tienen todo el material para estudiar al 100%, ¿verdad? Para el parcial. Es más, aquí tengo en esta presentación están las dos clases unidas.
la de ahora y la del jueves. Y se las voy a subir ahora, ¿verdad? Para que ya puedan tener ahí todo el material y ya esté todo listo para realizar, para que ustedes ya puedan estudiar desde ya completamente, ¿verdad? Para el parcial que es el día jueves. Ahora bien, vale. Mira, nos acordaste ahí un poquito del flujo, perfecto. Pero ¿y esto de que se induce y la fórmula? Aquí está. De momento, en aquel entonces, con el experimento, solo sabíamos que había una corriente, ¿ok? Aquí, ¿verdad? El medidor, en el experimento, el medidor solo me decía, mira, hay una corriente, hay una corriente, hay una corriente. Pero solo eso decía. No había fórmula, no había nada teórico que sustente esa corriente. Mucho tiempo después vino Faraday, que es un científico muy famoso de la época, ¿verdad? Y descubrió que hay una relación, hay una ecuación. Entonces, a esa ecuación se le conoce como la ley de Faraday, porque él la encontró, ¿verdad? Ahora, ¿qué decía esta ley? ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué fue? ¿Cómo él logró llegar a una cuestión matemática? Se dio cuenta que para que existiera esa corriente tenía que mover algo, ¿verdad? O movía el imán, o movía la bobina, o movía el interruptor. Entonces dijo, si el flujo es campo por área y yo quiero, y solo se genera una inducción al estar en movimiento, entonces, aparte de tener el flujo, tengo que ver cómo varía el flujo respecto al tiempo. En otras palabras, cuando nosotros movemos algo, si nosotros nos regresamos allá cuando comenzamos a ver en CDP o en cálculo diferencial que se ve velocidad, si yo tengo posición y quiero la velocidad, derivo respecto al tiempo, ¿verdad? Es una razón de cambio, así se le llamaba, ¿verdad? En cálculo diferencial, una razón de cambio. Si yo tengo la velocidad y quiero la aceleración, ¿qué hago? Vuelvo a derivar respecto al tiempo. Y a eso también se le llama razón de cambio. Entonces Faraday descubrió, ¿verdad? Que no la corriente, sino la FEM, el voltaje que recibe la bobina, es igual, ¿verdad? Al negativo de la razón de cambio del flujo respecto al tiempo. Y la razón del cambio se reconoce como una derivada. Pueden anotarlo ahí, ¿verdad? Eso es algo que ustedes ya vieron, que la razón de cambio proviene de una derivada o es una derivada. Ahora bien, vaya, mira, pero en el experimento era corriente. ¿Por qué Faraday encontró una FEM? Lo que sucede es que en cualquier circuito que nosotros analicemos, si no hay FEM, no hay corriente. ¿Qué es lo que genera la corriente? Que los electrones se están moviendo, ¿verdad? ¿Y quién los está moviendo? Alguien tiene que hacer trabajo para moverlo, ¿verdad? Tiene que gastar energía para moverlo. Y si ustedes se acuerdan, el que de las propiedades o de los parámetros eléctricos que nosotros hemos visto, el que hace trabajo es la FEM. Entonces, él descubrió, fue más allá y dijo, aparte de que hay una corriente inducida, va a existir una FEM inducida, algo que nadie se había imaginado, ¿verdad? Todos decían, hay una corriente, hay una corriente. Pero él analizó, ¿verdad? Que para haber una corriente tiene que haber un voltaje. En otras palabras, una FEM, una fuente, y como también la inducieron, ¿verdad? Entonces se llama FEM inducida, ¿ok? Entonces vamos a descubrir, ¿verdad? Que la FEM es igual a menos la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿ok? Esta es la expresión. Por ahí, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio, también podemos llegar a obtener, ¿verdad? De alguna manera, como sabemos que el flujo, podemos decir que es la derivada
del campo por el área por el coseno de phi o el coseno de teta, ¿verdad? El ángulo entre los vectores respecto al tiempo. También lo podríamos escribir así, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que esta expresión es el flujo magnético. No se vayan a perder ahí, ¿verdad? La expresión del flujo y phi, que es el ángulo entre los vectores. Cuidado con eso, ¿verdad? Se parecen muchísimo, pero si ven el subíndice B, estamos hablando de flujo. Y si solo ven phi, están hablando del ángulo entre los vectores. Así que eso fue lo que descubrió Faraday, ¿ok? Descubrió que para haber una corriente inducida debe haber una FEM inducida. Y matemáticamente es el negativo de la razón de cambio del flujo. Ahora bien, dice, la dirección de la FEM inducida depende si el flujo aumenta o disminuye. Significa, ¿verdad?, que vamos a tener diferentes sentidos tanto de la FEM como de la corriente, dependiendo si el flujo va aumentando, si se va haciendo más grande, o si va disminuyendo, si se va haciendo más pequeño. Pregunta. ¿Por qué dice esto? Si el flujo es constante, no hay FEM inducida. ¿Por qué razón dice eso? ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que lo que dice ahí es verdad? ¿Qué opinan ustedes? Este es el tema más corto del parcial. Quizás sí, es de los más cortitos. En cuanto al flujo y esta parte sí es bien reducida la cantidad de ejercicios. Ajá. ¿Alguien me puede decir por qué si el flujo es constante no hay FEM inducida? Porque ya no habría una razón de cambio. Exactamente, ¿verdad? Porque no habría razón de cambio, porque no varía respecto al tiempo. Lo que sucede es que si el flujo es constante, ¿y aquí qué dice? Dice la derivada del flujo, ¿verdad? Eso dice ahí, la d sobre el dt. Esto es una derivada, ¿verdad? Si yo les doy una función, ustedes la tienen que derivar. Espero que comprendan eso, ¿verdad? Es una derivada. Y si el flujo es constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si el flujo es constante, la FEM es 0. Por esa razón, cuando tenían estático el campo, el flujo no estaba cambiando, el flujo era constante. Y la derivada de una constante es 0, por eso no había ni corriente ni voltaje. Muy bien, ¿verdad? No habría razón de cambio, no se puede derivar o la derivada es 0. Esa es la razón. Exactamente, Catherine, exactamente, ¿verdad? Se toma la FEM como, bueno, no la FEM, se toma el flujo como una constante y no hay razón de cambio. Así que esa es la razón, ¿verdad? Tenemos que aprender a analizar lo que encontramos con teoría respecto a la fórmula, ¿verdad? Eso es importante. Ahora bien, esto que acabamos de ver es para una espira. Pero las bobinas, nosotros ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que las bobinas tienen N espiras. Las bobinas pueden tener 10, 20, 50, 1000 vueltas, ¿verdad? Un círculo encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro. Así unas 100 vueltas y eso es una bobina. Entonces, si que estamos en el ejercicio de una bobina, ¿verdad? Va a ser exactamente la misma fórmula, pero no se me tiene que olvidar, ¿verdad? Que como lo vimos en la clase pasada, hay que multiplicarle el número de espiras, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Va a ser n veces la derivada del flujo respecto al tiempo y al final le ponemos un signo menos. Y esa es la ley de Faraday. Esta es la expresión de la ley de Faraday. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que está acá? Veamos. En la imagen de arriba
tenemos en la mano un imán. Y vean que el flujo o el movimiento es hacia la izquierda. La mano se está moviendo hacia la izquierda, ¿ok? Se generó una corriente. Vean que la corriente que marca es de menos 1, menos 1 miliamperio. Esa es la corriente que marcó el tester. En la imagen de abajo ya no aparece la flecha del movimiento, sino que la mano quedó estática. Dejó de moverse, ¿ok? Como dejó de moverse, vean que el amperímetro marca 0 miliamperios. Ya no hay corriente. En la imagen de abajo, la mano se comenzó a mover a la derecha, se empezó a alejar. Entonces ahora la corriente marca más 1 miliamperio. ¿Qué tenemos que analizar de esto? Primero, en la primera parte, el movimiento iba a la izquierda. Y vean, el sentido de la corriente era este que está aquí. En el de en medio no pasa nada. Como no hay movimiento, ¿verdad? Entonces tampoco hay corriente. Así de sencillo, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto. La corriente inducida se genera si el campo está variando, si se está moviendo, ¿verdad? Pero el campo está estático. Entonces el flujo es constante y la derivada de una constante es cero. No hay ni FEM ni corriente. Porque está estático, ¿verdad? Y ahora, cuando comienza a alejarse, vean que lo importante es que la corriente cambia de dirección. Va en el otro sentido. Entonces, ese es el dato importante. Ahora bien, ¿y esto por qué lo explicas? Porque esta es la base de la ley de Lenz. Resumiéndoselo así muy pequeño, Lenz lo único que hizo fue ayudarle a Faraday y decirle, mira, a tu fórmula hay que ponerle un signo menos. Ese fue el apoyo de Lenz prácticamente. Lenz le ayudó a Faraday diciéndole, a tu fórmula de la derivada hay que ponerle un signo menos. ¿Por qué? Por este fenómeno. Que si lo va acercando, la corriente iba en una dirección y cuando lo alejó, la corriente va en otra dirección. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Lenz de que este fenómeno era así? Básicamente, utilizó la regla de la mano derecha y la regla de la mano derecha le funcionaba al revés en la espira. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora bien, el imán y la espira, usando un término que está de moda, ¿verdad? Tienen una relación muy tóxica, literalmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Veamos la imagen de la izquierda. El imán se quiere acercar a la espira. La espira es el círculo, ¿verdad? El imán se quiere acercar a la espira, ¿ok? Se está acercando. Vean que ya aparece una velocidad indicando que el imán se está moviendo a la derecha, ¿verdad? Entonces viene el imán y le dice, hey, quiero ser tu amigo. Y se está acercando a la espira. ¿Ok? Entonces, lo que yo esperaría, ojo con lo que estoy diciendo, lo que yo esperaría, si Lenz aplica la regla de la mano derecha, pues queda el dedo pulgar para acá y los dedos en esta dirección. ¿Ok? Entonces, él esperaba que la corriente viniera en esta dirección, en ese sentido. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La espira realmente tenía la corriente en la otra dirección. ¿Ok? Eso es lo que realmente pasó. Bueno, ahí voy a volver a dibujar la mano porque se ve, me quedó al revés. Tiene que ser así.
La cuestión es que él esperaba, ¿verdad?, que me quedara en esta dirección, que la corriente quedara así. Era lo que esperaba Lenz. Apliquen, pongan o imagínense, ¿verdad?, el aro que tengan un aro, y cuando, si quieren que el dedo pulgar vaya a la derecha, viene como a nuestra cara, ¿verdad? Viene como de atrás y quiere apuntar los dedos a nuestra cara. Eso era lo que esperaba Lenz, pero la corriente iba en la otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean la imagen que voy a mostrar aquí. Esta imagen que está aquí. Esta imagen, vean ahorita. El imán se estaba acercando, pero viene el espira y el espira comenzó a crear un campo magnético que le decía, no, aléjate, no quiero ser tu amigo. Vean las flechas que está generando el espira. El imán, ¿verdad?, quería moverse y acercarse al espira. Esa era la velocidad que tenía el imán, se quería acercar. Viene el espira y le dice, no, momento, quiero que te alejes. Entonces, vean esas líneas verdes, ¿verdad?, el campo, y lo estaba alejando. Segundo acto, ¿verdad?, la imagen que está a la derecha. Viene el imán y miren la velocidad del imán. Ahora el imán dice, vaya, me dijiste que me fuera, perfecto, me voy. Ahora, cuando el imán se está alejando, cuando el imán se quiere ir, viene el espíritu y le dice, no, momento, ahora sí, venite, quiero ser tu amigo. Miren las flechas, miren el campo magnético, va para el otro lado. Entonces están jugando, ¿verdad? Cuando el imán se acerca, la espira le dice, andate. Y cuando el imán se va, la espira le dice, vení, seamos amigos. Entonces, esa relación o esa bipolaridad, ¿verdad? Eso es lo que genera el signo menos en la ley de Faraday. ¿Ok? El signo menos de la formulita de la derivada, este signo menos, ¿verdad? El que está aquí y el que está aquí, lo descubrió Lenz con este experimento. Se dio cuenta que no funciona o no aplica la regla de la mano derecha cuando yo aplico la ley de Faraday, sino que funciona al revés. Literalmente funciona al revés. ¿Por qué? Por el signo menos. Eso fue lo que descubrió Lenz. Así que es importante, ¿verdad?, que traten de ver ahí bien las imágenes, ¿verdad? Voy a guardar aquí para que no sea tan, no les moleste tanto, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Que la regla de la mano derecha funciona al revés cuando nosotros aplicamos la ley de Faraday por el signo de la ley de Lenz. Siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que la dirección, ¿verdad?, de cualquier efecto inducido, la corriente inducida, la FEM inducida, cualquier cosa que sea inducida, siempre se opone al efecto que la causa, ¿ok? Siempre. Es decir, que si el campo debería ir a la derecha, porque quien la está generando va a la derecha, por la ley de Lenz vamos a decir, pues no, él va a ir para el otro lado. Siempre va a ser así, ¿ok? Vamos a ver un par de ejemplos donde voy a aplicar esto para que entiendan, por esa razón va en la otra dirección, ¿verdad? Es importante que entiendan esta dualidad debido a la ley de Lenz. Siempre, repito, ¿verdad?, va a haber un signo que se opone. Siempre. Esta parte es bien teórica, ¿verdad? Es mucha teoría. Entonces, veamos. Dice, una FEM puede ser inducido en un circuito de varias formas, ¿ok? Hay muchas formas de poder inducir un voltaje, una FEM, ¿verdad? La primera es que la magnitud del campo cambie con el tiempo, ¿ok? La otra es que el área cambie con el tiempo. La otra es que el ángulo entre el campo y el área cambie con el tiempo.
La pregunta es, ¿por qué? Porque la fe en verdad es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la condición es que esto de aquí tiene que estar cambiando respecto al tiempo. Entonces, si yo sustituyo por la fórmula que vimos, me queda la derivada respecto al tiempo y el flujo vimos que era el campo por el área por el coseno entre esos dos ángulos. Entonces, por eso dice, el primer literal dice que cambie el campo respecto al tiempo. El segundo dice que cambie el área encerrada en la espira respecto al tiempo. Y el tercero dice que cambie el ángulo que existe entre el campo y el área. Y el último literal es que cambie cualquier combinación de esas tres cosas. Que cambie el campo y el área, que cambie el área y el ángulo, que cambie el campo y el ángulo. Todo eso va a generar FEM inducida. Prácticamente, ¿verdad? Cualquier expresión de la que tenemos en la pantalla esté cambiando respecto al tiempo y eso siempre va a generar una FEM inducida. Siempre, 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 ¿verdad? Va a estar generando una FEM inducida. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta respecto a la teoría que hemos visto hasta el momento? Bueno, gracias. Vale. Ahora bien, ya sabemos que se van a generar FEM, ¿ok? Se va a estar generando voltaje en lugares donde nosotros ni siquiera sabíamos, ¿verdad?, que existía voltaje. De eso se trata. Entonces, es importante, ¿verdad?, lo que hablamos al inicio. Acuérdense, el imán se tenía que mover, la espira se tenía que mover. Entonces, algo se debe estar moviendo sí o sí. O el interruptor, les decía yo, ¿verdad? El interruptor como el switch de la casa, que lo apretamos, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Algo se tiene que mover, ¿ok? Entonces, por esa razón, es muy común que a estas fuentes de voltaje le llamemos FEM de movimiento. ¿Por qué? Porque se están moviendo, ¿verdad? Se tiene que estar moviendo. Entonces, ¿qué es una FEM de movimiento? Es la FEM inducida por un conductor, ¿ok? Ahora vamos a tener un conductor, lo vamos a mover y en ese conductor se va a generar voltaje, se va a generar una FEM inducida. Ahora bien, se llama un FEM de movimiento por lo que habíamos hablado, ¿verdad? Se debe estar moviendo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Quiere decir que yo voy a tener voltaje siempre y cuando éste se esté moviendo, ¿verdad? Si se deja de mover, deja de haber voltaje. Así como ahí arriba, cuando veíamos lo de la corriente, cuando dejaba de moverlo, ya no había corriente. ¿De qué estás hablando? De lo que vimos aquí en esta imagen. Cuando dejé de moverlo, ya no hay corriente. ¿Y quién está generando la corriente? El voltaje, ¿verdad? La FEM. Entonces, se tiene que estar moviendo para que exista FEM. Si se queda estático, ya no pasa nada, ¿verdad? Ya no va a existir. Así que eso es importante. Por eso lo remarco aquí, ¿verdad? En que se mantiene ese voltaje siempre que se siga moviendo. Así que vamos a comenzar con los ejercicios, ¿verdad? Vamos a encontrar la fórmula
de una FEM en movimiento generado por una varilla conductora? Ya está la respuesta ahí, ¿verdad? Pero es importante que ustedes entiendan de dónde sale. Vaya, esta es la FEM de movimiento, ¿ok? Vamos a analizar, ahí dice una varilla conductora, ¿verdad? Una barra. Varilla conductora. Vaya, comencemos. La barra es la barra que está de color gris, ¿verdad? Nosotros sabemos que está sometida, por decirlo de alguna manera, a una velocidad. Entonces, esa varilla tiene infinitas cargas, ¿verdad? Tiene protones, tiene electrones, tiene de todo tipo de partículas. Nos vamos a enfocar en los electrones. Si yo agarro esa varilla y la comienzo a mover, en esta imagen la están moviendo a la derecha, ¿ok? Entonces, si estoy dentro de un campo magnético, tengo una carga y la estoy moviendo en una dirección, se va a generar una fuerza. ¿Cómo así una fuerza? Sí, nosotros vimos en la unidad anterior que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, producto cruz, campo magnético. Nosotros vimos esto en la unidad pasada. Entonces, estoy viendo, ¿verdad? Que la velocidad va a la derecha y el campo magnético va entrando a la página, ¿verdad? Les pregunto yo, ¿la fuerza me va a quedar hacia arriba o hacia abajo? Apliquen la regla de la mano derecha, por favor. Velocidad a la derecha, ¿verdad? Campo magnético entrando a la página. Y fíjense que estoy analizando un electrón, ¿verdad? Estoy analizando un electrón. ¿Me va a quedar hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacia dónde me va a quedar? Catherine y Guillermo dicen hacia arriba. Vaya, acuérdense, ¿verdad? Velocidad, 4 dedos a la derecha. Campo magnético entrando, el dedo pulgar me queda hacia arriba. Perfecto. Pero es un electrón. ¿Y qué pasa con los electrones? Como son cargas negativas, yo les decía en esa clase que a mi resultado, que mi dedo va para arriba, le voy a dar vuelta. Entonces realmente la fuerza magnética va hacia abajo por ser una carga negativa, ¿verdad? Si hubiese sido positiva, si hubiese ido para arriba. Pero como es una carga negativa, va hacia abajo. Entonces, todos los electrones se vienen a apuñar aquí abajo. Todo lo negativo, ¿verdad? Y todo lo positivo se viene a apuñar acá arriba. Se hace puño, ¿verdad? Se empiezan a juntar. Entonces, ¿qué pasa si tengo toda la carga positiva arriba y tengo toda la carga negativa abajo? Como ya lo vimos en la unidad número 1, ojo, ¿de qué unidad estoy hablando? De la número 1, se va a generar un campo eléctrico del positivo al negativo. Entonces se va a generar un campo eléctrico. Pregunta, ¿el electrón le sigue la corriente del campo eléctrico o le lleva la contraria? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los electrones le siguen la corriente del campo y se van para abajo o le llevan la contraria y quieren irse para arriba? ¿Qué opinan ustedes? La contraria. Exactamente, ¿verdad? Le llevan la contraria al campo eléctrico. Entonces, por esa razón se genera una fuerza eléctrica hacia arriba. Así que dentro del campo magnético se genera un campo eléctrico y tengo dos fuerzas. La fuerza eléctrica que va para arriba y la fuerza magnética que va para abajo.
Entonces, para que haya un equilibrio, ¿verdad? La fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética. ¿Por qué un equilibrio? Se está moviendo a la derecha, eso sí, pero me refiero a un equilibrio de arriba y abajo, ¿verdad? Que se está moviendo a la derecha, se está moviendo y eso nadie lo puede detener. Pero me refiero a equilibrio, ¿verdad? Que esté de forma estática en el eje Y, ¿verdad? En el eje X sabemos que se está moviendo, pero en Y quiero que esté en equilibrio. Entonces se igualan esas fuerzas, ¿verdad? La fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, la fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético por el seno de teta, donde teta es el ángulo entre la velocidad y el campo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que entre esos dos vectores hay 90 grados y el seno de 90 es 1. En ambos casos, la carga hace referencia a la carga del electrón, ¿verdad? Porque el electrón es lo que yo analicé. Se eliminan las cargas y ya solo me queda que el campo es igual a la velocidad por el campo magnético. ¿Ok? Luego, hace un par de clases, bueno, no hace un par de clases, realmente fue hace bastante tiempo, nosotros vimos una ecuación que me decía que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. ¿Y de qué distancia estamos hablando? Estamos hablando de la distancia entre la carga positiva y la carga negativa. Como la carga positiva está arriba y la carga negativa está abajo, la distancia de esa diferencia de potencial, ¿verdad? En este caso es la longitud de la barra. Si la barra mide 1 metro, entonces la carga positiva está arriba en 1 metro y la barra negativa está abajo. La carga negativa está abajo. Así que la distancia se vuelve la longitud de la varilla. Por lo tanto, ¿verdad? Me queda entonces voltaje es igual al campo por la longitud de la varilla. Si yo aquí despejo el campo, me queda que voltaje sobre la longitud de la varilla es igual al campo eléctrico. Y ahora voy a sustituir, ¿verdad? En lugar de escribir campo, voy a escribir voltaje sobre la longitud de la varilla. Voltaje sobre longitud de la varilla es igual a la velocidad por el campo. Despejo el voltaje y me queda, ¿verdad? Velocidad por campo por longitud. Mira, pero ese voltaje, ¿qué es? Este voltaje es la inducida. Entonces me queda que la inducida es igual y esto solo lo voy a reordenar. Campo magnético, longitud de la barra, velocidad. Y esta es la formulita que nosotros vamos a ocupar cada vez que yo quiera encontrar cuánto voltaje se ha generado en la barra al moverse. Solo tengo que encontrar el campo magnético, la longitud de la barra y la velocidad a la que se está moviendo la barra. Y eso me va a dar el voltaje que tiene la barra desde el punto de arriba hasta el punto de abajo. Porque acuérdense que de eso se trata el tema, ¿verdad? Que se está induciendo voltaje. Es como que la barra se vuelve una fuente, si lo quieren ver así. Va a tener voltaje. ¿Se comprende la deducción, la expresión que tenemos ahí? Y si lo moviéramos de arriba hacia abajo, cambiaría. Sí, en ese caso sí, porque la velocidad iría hacia arriba y ahí ya no sería un ángulo, o tendríamos que analizar qué ángulo tiene la velocidad con el campo. Y tendríamos que hacer la regla de la mano derecha para averiguar hacia dónde va la fuerza magnética. Entonces ahí tendríamos que hacer todo el ejercicio prácticamente desde cero, analizando así como lo hice yo, ¿verdad? Poniendo la velocidad, pongo el campo magnético, para dónde me queda la fuerza magnética y luego comenzar a analizar todo. Pero en estos casos es muy común que sea así, que la barra sea perpendicular a la velocidad, que haya 90 grados entre la velocidad y la barra. No sé si me doy a entender. Sí, gracias, Inge. Bueno. Así que, si yo lo muevo a la derecha,
el voltaje va a ser ese, ¿verdad? Campo por longitud por velocidad. Si yo me detengo, ya no hay voltaje, ¿verdad? Esto funciona porque la barra se está moviendo, ¿verdad? Por eso dice FEM de movimiento. Si la velocidad se hace cero en algún punto, ahí voy a dejar de tener voltaje. Y para volver a tener voltaje, ¿qué tengo que hacer? Seguirla moviendo, ¿verdad? Si no hay velocidad, si no se está moviendo, no hay FEM inducida. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, guiado un poco de la pregunta que hace la compañera, y si se mueve de otra forma, ¿verdad? Entonces tenemos la misma barra, solo que ahora la barra está anclada en un punto. Ya no va a moverse a la derecha, sino que va a empezar a girar sobre un punto fijo. Cambiará la fórmula, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Por lo que dice la pantalla, sí, ¿verdad? Va a cambiar, pero hay que demostrar por qué. Entonces ahora imagínense que es la misma barra, solo que ahora aquí donde está ese O, ¿verdad? Aquí está amarrado, tiene como si fuese un compás, si lo quieren ver de alguna manera, ¿verdad? Tiene un punto fijo y la barra puede estar girando, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar de la fórmula inicial, de la fórmula anterior, perdón. La que decía que la FEM, ¿verdad? Es igual que el campo magnético por la longitud de la barra por la velocidad. Pero ahora acá pasan dos cosas. La barra ya no se mueve a la derecha o a la izquierda, ni arriba o abajo, sino que ahora la barra está dando vueltas como en círculo, si lo quieren ver de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Primero, voy a derivar a ambos lados. Voy a encontrar una pequeña porción de la FEM utilizando una pequeña porción de la longitud por la velocidad. Si ustedes se acuerdan, en integración, si tenemos la barra así, el dl se convierte en dx. Si tenemos la barra de esta forma, el dl se convierte en dy. Si teníamos la barra en forma de círculo, el dl se hacía como longitud de arco, ¿verdad? R por un de teta. Pero ahora que la barra está en diagonal, no es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Sino que el dl se convierte en dr, como una forma de radio, cuando ya está diagonal, ¿verdad? De forma diagonal se convierte en dl es igual a dr. Entonces vamos a hacer eso. Me va a quedar diferencial de la FEM es igual el campo por dr por la velocidad. Ahora bien, esa v colochita es la velocidad lineal, pero nosotros no nos vamos a estar moviendo de forma lineal, nos vamos a estar moviendo de forma circular. Entonces ahí yo necesito la velocidad angular, que eso se puede interpretar como la velocidad sobre r, que es el radio, ¿verdad? Como el radio de la rotación circular. Yo puedo despejar de aquí que la velocidad es omega r. Y lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? En lugar de escribir esta velocidad, voy a escribir omega r. Se me queda diferencial de la FEM es igual al campo por dr por omega r. Voy a integrar ambos lados. La integral del diferencial de la FEM es igual a la integral del campo por omega por r por dr. El campo y omega son constantes, pueden salir del integral, porque la variable es la r, ¿verdad? Y al lado izquierdo, la integral elimina el diferencial. Así que me queda que la FEM es igual al campo por la velocidad angular, la integral de r por dr. ¿Ok? Ahora, la r, ¿desde dónde hasta dónde voy a integrar? Si yo pongo aquí mi eje x, ¿verdad? Pongo acá mi eje y, entonces estoy integrando a lo largo de r, ¿verdad? Como si estamos en polares. Voy a integrar desde que la r vale L
hasta que la R vale 0, como si estamos en polares, ¿verdad? Aquí se ha hecho un círculo. ¿Cuál es la longitud de ese círculo? El largo de la barra, ¿verdad? El largo de la barra va a ser el radio del círculo. Porque aquí va a estar moviéndose, ¿verdad? De forma circular. Entonces, ¿verdad? Por eso va de 0 a L. Integrando, la Fm es igual campo por omega. La integral es R cuadrado sobre 2, ¿verdad? Evaluándolo en L y en 0. Al evaluarlo en 0, ¿verdad? Nos va a dar 0, pero al evaluarlo en L nos va a dar campo por la velocidad angular por L cuadrado sobre 2. Y esta es la formulita que vamos a ocupar, ¿verdad? Cuando nosotros queramos encontrar la FEM, el valor del voltaje que se está generando, pero ahora ya no se mueve a los lados, ¿verdad? Sino que ahora se mueve en forma circular. Esa es la nueva expresión, ¿ok? Esa es la idea de lo que tenemos que analizar. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. ¿Se comprende esto de la FEM de movimiento? Esta ya no es una varilla conductora, ¿verdad? Sino que ahora es una barra que gira. Vamos a poner aquí barra giratoria. Inge, entonces si girara al otro lado, el signo quedaría negativo. ¿O ¿Sí? siempre sería igual? No, exactamente, sería negativo. Ok. Vale. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una varilla recta se mueve? ¿Qué pasa cuando es giratoria? Y gira, valga la redundancia, respecto a un punto, ¿verdad? Ahora bien, acuérdense, esto tiene sentido, ¿verdad? Única y exclusivamente porque se está moviendo. Entonces, cuando se está moviendo, es como si se convirtiera en una batería, vaya, lo pueden ver así. La barrita se convierte en una batería, solo cuando se está moviendo. Ahora bien, mira ahí, como esto genera voltaje, lo podemos mezclar con un circuito. Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a mezclar con un circuito eléctrico. Entonces vean que aparte de que estamos en magnetismo, vamos a empezar a hacer circuitos. Por eso se llama electromagnética, ¿verdad? Inducción electromagnética. Vale. Este es el equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos ahí, tenemos la barrita, ¿verdad? Y ahora la velocidad está a la derecha. ¿Ok? Es decir, esa como barrita de color agua, celeste, algo por el estilo, se está moviendo a la derecha. ¿Cómo sé que se está moviendo a la derecha? Porque ahí aparece la velocidad, ¿verdad? Ahí aparece el vector velocidad. Ahora quiere decir, ¿verdad? En la vida real es como que yo agarre esa placa y yo la esté moviendo a la derecha, ¿verdad? Yo la voy a comenzar a mover. Entonces, ya sabemos que la formulita para una barra que se mueve a la derecha es que la FEM es campo por longitud por velocidad. Esto ya lo sacamos del ejercicio anterior, ¿verdad?
Es cuando una barra se mueve a la derecha o a la izquierda, o no está rotando, genera esa FEN, ¿ok? Ahora bien, si yo lo sigo moviendo constantemente, imagínense que esa FEN me da 8 voltios. Entonces significa que entre este punto y este punto es como que yo coloque una batería de 8 voltios. Por eso a la par aparece, ¿verdad? Una FEN y una resistencia, porque es lo que está conectado, ¿verdad? Una resistencia está conectada a la FEN. Así que me parece importante, ¿verdad? Que lo tengan en mente. Eso es lo que pasa. La barra que se mueve se comporta como si fuese una batería, ¿ok? Punto número 1. Punto número 2. Nosotros sabemos que aparte de crearse una fuente, se crea una corriente. ¿Por qué aquí se crea una corriente y en el otro no? Porque aquí ya tenemos un circuito, ¿verdad? Ya tenemos la resistencia. Entonces, corriente utilizando la ley de Ohm, ¿a qué es igual? Corriente utilizando la ley de Ohm, ¿a qué es igual? Voltaje entre resistencia. Muy bien, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. Y en este circuito, ¿cuánto vale el voltaje? Acuérdense que la barra trata de funcionar como una fuente, ¿verdad? Entonces el voltaje sería el campo por la longitud, por la velocidad, sobre la resistencia. Entonces por eso aparece ahí la segunda formulita, ¿verdad? Porque es voltaje sobre resistencia. Pregunta. Analizando todo lo teórico que hemos visto en la clase, ¿por qué razón la corriente va en esa dirección? ¿Alguien me lo puede explicar? Ahí en la imagen está, ¿verdad? Que la corriente va a la derecha, esa corriente morada. ¿Alguien me puede explicar por qué razón es así? No sé si es porque como nos estamos alejando, tal vez por eso la corriente va hacia ese lado. No del todo, realmente, no del todo. Les voy a ayudar un poquito. Voy a hacer aquí como un esquema en 3D, imaginándome, ¿verdad? Que aquí tengo la resistencia. Vamos a poner nombre, ¿verdad? Este es el X, este es el Y, este es el Z. Aquí tengo mi cable. Vamos a poner otro color. Vale, este es el circuito. Y esta barra se está moviendo a la derecha. Vale. Esa imagen está en el plano YZ, ¿ok? El circuito está en el plano YZ. El campo magnético está entrando. El campo magnético está entrando, ¿verdad? Entonces, por lo que vimos nosotros, o por la regla de la mano derecha que nosotros hemos visto, si yo tengo una espira y el campo magnético va así entrando, va hacia adentro, dándonos la espalda, ¿cómo colocarían ustedes la mano derecha? Quedaría, ahorita vean el dibujo de la derecha, ¿quedaría en sentido horario o en sentido antihorario?
Su dedo pulgar debe ir entrando a la página, alejándose de su cara, ¿verdad? Y sus 4 dedos al hacer la letra C quedan en sentido horario o antihorario. En sentido horario, ¿verdad? Exactamente. Nos queda la mano algo así, ¿verdad? Y el dedo pulgar así entrando. Nos queda algo más o menos así. Entonces, el campo va entrando, ¿verdad? Y la corriente tendría que venir así. Así que la corriente aquí tendría que hacer esto. Pero por la ley de Lenz, ¿qué decía la ley de Lenz? Que la regla de la mano derecha, como esta es una corriente inducida, le lleva a la contraria. Así que en lugar de ir en sentido horario, en el circuito va a ir en sentido antihorario. ¿Ok? Esto es por la ley de Lenz, ¿verdad? En la ley de Lenz les expliqué esto, que era la relación tóxica que tenía, ¿verdad? La FEM con la corriente. No se llevaban bien y siempre le llevaba a la contraria. Así que la regla de la mano derecha me dice, tendría que ir en sentido horario. Pero aquí me está diciendo, no, va a ir en sentido antihorario. Y eso se debe a la ley de Lenz. Realmente es al revés, César. Gracias a la corriente es que sabes el sentido de la FEM, no al revés. Ahí me decís que la FEM te da la corriente, pero en este caso es al revés. Gracias a que sabemos que la corriente va en esa dirección, entonces es que podemos asumir que el positivo va arriba y que el negativo va abajo. ¿Por qué, verdad? Porque la corriente, cuando solo tengo una FEM, va de positivo a negativo. Pero realmente es al revés, ¿verdad? Gracias a la corriente es que sabemos la dirección de la FEM, no en el sentido contrario. ¿Queda claro esa expresión? ¿Queda claro del por qué explico esto? ¿Por qué va en ese sentido la corriente? Debería ir en el otro sentido, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha. Debería ir en el otro sentido. Pero acuérdense que esto sale de la ley de Lenz. Y la ley de Lenz nos dice que siempre va a ir en sentido contrario. Ahora bien, vaya, mira ahí. Habrá una forma de poder encontrar cuánta fuerza le tengo yo que aplicar a la barra para que se mueva. Se podrá. Sí se puede, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, la fuerza magnética es la corriente por la longitud por el campo magnético. Y como la corriente acabamos de encontrar que es campo por longitud por velocidad sobre R por longitud por campo. Esto es lo que acabamos de encontrar que es la corriente, ¿verdad? Entonces puedo operar, ¿verdad? Expresarlo de una forma que me quede campo magnético al cuadrado, longitud al cuadrado, velocidad sobre R. Esa es la fuerza aplicada externamente que yo debo de utilizar para poder mover la barrita, ¿verdad? Para que la barrita se mueva. Si no, pues no se va a mover. Esa es la fuerza, ¿ok? Mira, y podemos encontrar la potencia, sí. Claro, podemos encontrar la potencia. Hay dos tipos de potencia. La potencia eléctrica que siente una resistencia. O también podemos encontrar la potencia mecánica que tenemos que hacer al mover la barra. La potencia mecánica es fuerza por velocidad. Eso es de CDP. La potencia en una resistencia, ¿cómo se saca? Eso yo se lo he explicado, así que tienen que saberlo. La potencia en una resistencia, ¿cómo se encuentra? Hay varias formas, ¿verdad? Acuérdense ahí del efecto Joule. ¿Cómo se puede encontrar?
Ajá. ¿Cómo podemos encontrar la potencia en una resistencia? Voltaje por la corriente. Exacto, puede ser voltaje por corriente, puede ser corriente cuadrado por resistencia también. Hay varias formas, ¿verdad? Por efecto Joule hay tres formas. Voltaje cuadrado sobre resistencia, muy bien. Hay varias formas, ¿verdad? Entonces aquí, sin importar por cuál forma nos vayamos, estas dos expresiones nos tienen que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la potencia mecánica que yo le haga a la barra es la potencia entregada. ¿Y quién está recibiendo o quién está disipando la potencia? La resistencia. Entonces, esos dos valores en cuanto a fórmula me tienen que dar lo mismo, ¿verdad? Hagámoslo. La potencia por este método dice corriente al cuadrado. Significa campo por longitud por velocidad al cuadrado sobre R cuadrado multiplicando a la resistencia. Y la otra potencia dice fuerza, que es campo cuadrado, longitud cuadrado, velocidad sobre resistencia por velocidad. Son caminos diferentes, ¿verdad? Son caminos diferentes. Aquí la resistencia elimina una resistencia y me queda que la potencia es campo al cuadrado, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado sobre resistencia. Y del otro lado me queda igual, la potencia es campo al cuadrado, longitud al cuadrado, velocidad por velocidad, velocidad al cuadrado sobre resistencia. Para que vean, ¿verdad? Que todo esto funciona igual. La potencia de forma mecánica es igual, ¿verdad? A la potencia de forma eléctrica, porque la energía por unidad de tiempo que se está entregando al mover la barrita es la misma energía disipada por la resistencia. Así que sin importar si yo lo hago, ¿verdad? Utilizando el método eléctrico o utilizando el método mecánico, llegamos a la misma fórmula de la potencia. A este circuito se le conoce como circuito de área variable. ¿Por qué? Porque ahorita yo lo tengo en esa imagen. Dentro de unos 3 segundos, como la barra se tiene que estar moviendo, el circuito va a ser más grande. No más grande de que van a haber más elementos, ¿verdad? Sino que más grande de que van a estar más separados la resistencia de la FEM. Por eso se llama de área variable. Nada más. Se comprende, se entiende este tipo de ejercicios o este tipo de análisis que encontremos aquí. Lo que nos van a pedir es que encontremos eso, ¿verdad? Si se les pide una deducción, pues se les va a decir, de lo contrario pueden ocupar directamente las formulitas. Solo agarran los valores y hay que sustituir. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. Inge, y los valores no cambiarían dependiendo del conductor que se utiliza. ¿Valores de qué? De la FEM inducida. Si se refiere, digamos, como si en lugar de aluminio ocupo otro metal para el conductor, que si eso va a cambiar, esa es la pregunta. Ajá. No, la verdad es que no, porque al final dependen de las magnitudes, de la velocidad, de la longitud del conductor y del campo, no depende del material que esté hecho el cuerpo. Así que relevante el material solo depende, literalmente como lo ve, del campo, de la longitud y la velocidad. Si le duplico la velocidad, sí va a cambiar, se va a duplicar, ¿verdad? Y así, pero del material no depende. Ok, gracias. Bueno. Sí, ahí el material único que hace es decir si es mejor o peor conductor, pero como siempre van a ser metales, siempre van a ser
buenos conductores en un circuito, ¿verdad? Sería muy raro hacer un circuito con materiales malos conductores porque no habría circulación de corriente. Entonces, no afecta técnicamente. Tal vez a nivel molecular, ¿verdad? Y ahí microscópico puede que afecte un poco el valor, pero ya se sale del contenido de la asignatura. ¿Alguna otra pregunta o duda? Vale. Si no, nos vamos a quedar por acá. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Necesito que en este momento veamos el siguiente video. Veamos. Se los voy a copiar en el enlace, aunque va a estar en lo que yo les voy a subir al aula digital, ¿verdad? Donde se explica la ley de Faraday, ¿ok? En esta ley de Faraday, es un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean prácticamente lo que hemos estado hablando y lo puedan analizar. El video es un poquito larguito, ¿ok? Así que por eso quiero que lo veamos ahorita. Lo vemos ahorita, ¿verdad? Dura 15, 20 minutitos por ahí. Y nos vamos a quedar por acá en cuanto al contenido. Si tienen alguna duda cuando están viendo el video, necesito que por favor, digamos, imagínense el minuto 11, tienen una duda, digamos. Entonces paran el video, ¿verdad? Le toman captura el minuto en el que están y me la mandan en el chat de Teams y me ponen, profe, en el minuto 11 dice tal y tal cosa, pero no entiendo de dónde salió el signo menos, digamos, solo por decir algo, ¿verdad? Entonces, con la captura, ¿verdad? Y eso, pues llega el explico, pasa por esto y esto, pasa por esto y aquello. Así que eso es lo que vamos a hacer para finalizar la clase. Quiero que vean el videíto, ¿verdad? Cuando lo terminen de ver, si no hay ninguna duda, pues nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Esa sería toda la clase del día de ahora y vamos a continuar el día jueves, ¿ok? Yo me voy a desconectar de la llamada y vamos a continuar hablando por el chat. Ahí por el chat de Teams voy a estar pendiente para contestarles sobre las dudas que les haya salido sobre este videito de la ley de Faraday, ¿verdad? Así que eso sería todo en esta clase. No sé si tienen algo más que comentar al respecto. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Vale, entonces, si no, pues nos vamos a quedar por aquí. Nos vemos, cuídense, que tengan buen día y continuamos el día jueves. Hola, hola.